Fue la perra más feliz del mundo, su dueña la mimaba todos los días sin falta. Pero desde que murió, ella cayó completamente en la oscuridad, convirtiéndose en la villana en boca de todos. Para hacerla sonreír de nuevo, Coco reencarnó como su hermana menor. Le costó mucho reencontrarse con la hermana que tanto anhelaba, pero a cambio solo recibió extrañeza y frialdad. Su nombre era Coco. Hace 5 años, era solo una perra callejera que podías encontrar en cualquier lugar. En una ocasión, ambas se sintieron atraídas por la soledad de la otra. A pesar de las advertencias, ella la llevó a casa para cuidarla. Desde entonces, Coco estuvo completamente rodeada de felicidad. Coco no solo comía hasta saciarse todos los días, sino que también podía hacer travesuras a su antojo. Solo la regañaba cuando comía algo sucio. Así, Coco vivió junto a ella durante 5 largos años. Entonces su vida llegó a su fin. Aunque ella no podía entender lo que decía, hizo todo lo posible para expresarle su amor. Después de eso, el alma de Coco llegó a Won Tin. Los otros perros jugaban alegremente, solo Coco miraba al mundo humano con una expresión triste. A menudo oía a la gente hablar mal de ella. Solo podía mirar impotente cómo se volvía cada vez más solitaria, convirtiéndose en la villana en boca de la gente. Pero no podía hacer nada. Si hubiera sido como antes, se habría lanzado a morderlos para hacerla reír a carcajadas. Después de vivir así en Won Tin durante un año, el extraño comportamiento de Coco fue descubierto por un Golden Retriever. Él se preguntaba por qué Coco no salía a pasear o a jugar con los otros perros. Él era el can divino, el guardián de los canes. Pero más que esas cosas, Coco solo quería estar con su dueña. Así que se le ocurrió una idea. Esperaba que el can divino pudiera ayudarla a reencarnar como humana. Quería ser la hija de su dueña. El can divino se negó de inmediato. En primer lugar, la persona de la que Coco hablaba no estaba embarazada. Además, él no recomendaba que los perros reencarnaran en humanos, porque para un perro, vivir en el mundo humano sería muy duro. Los humanos a veces pueden hacer cosas malas y sucias sin dudarlo. Coco dijo que no importaba, porque ella también era una perra mala. Solía comerse a escondidas los bocadillos de su dueña y destrozaba las servilletas a mordiscos. El can divino suspiró y no tuvo más remedio que aceptar. Le advirtió a Coco que no revelara su identidad por iniciativa propia. Y que después de 5 años debía regresar a Won Tin. Luego, para que la dócil Coco no fuera intimidada por los humanos, el can divino le concedió 3 habilidades. La primera era poder comunicarse libremente con los animales. La segunda era ver el futuro. La tercera era que se volvería más inteligente en asuntos relacionados con su hermana. Así, Coco se deslizó por un tobogán de arco iris de vuelta al mundo humano. Su apariencia y su alma también tomaron forma humana. Al abrir los ojos, Coco estaba de vuelta en el ducado de Aldous. Este era el lugar donde había vivido con su hermana. Coco observó con curiosidad su nuevo cuerpo. No solo había perdido la cola, sus manos también eran mucho más ágiles. Ahora podía cavar mucho más rápido. Cuando los recuerdos de este cuerpo inundaron su mente, Coco descubrió que este cuerpo también se llamaba Coco. Vivía en el campo, tenía 5 años y ahora había sido adoptada por el duque. Inmediatamente intentó ir a ver a su hermana, pero como no estaba acostumbrada a caminar sobre 2 piernas, se cayó al suelo. El ruido atrajo a una sirvienta. Ella le dijo a Coco que tenía que empacar sus cosas e irse. Pensando que iba a salir a pasear, la niña se alegró al instante. Pero la sirvienta, muy avergonzada, sacó un formulario de anulación de adopción. Coco no entendía en absoluto qué era. Después de que la sirvienta le explicara con rodeos, Coco se dio cuenta de que estaba a punto de ser expulsada del ducado. Resulta que no mucho antes, la casa de Aldous había recibido un oráculo divino, que decía que si adoptaban a un niño bendecido por los dioses, la familia prosperaría por mucho tiempo. Por eso el duque trajo a Coco del campo, porque en su cuerpo podría aparecer la marca sagrada. Pero por alguna razón, hace un mes la marca sagrada de Coco desapareció de repente. La niña entró en pánico de inmediato. En su cabeza solo quedaba el pensamiento de encontrar a su hermana. Justo en ese momento, el mecanismo de aumento de inteligencia de Coco se activó. Pidió que el duque revisara su marca sagrada de nuevo. Pensó que con la ayuda del can divino, esta vez seguro que lo conseguiría. Pero en ese momento el duque estaba en una campaña militar y no volvería hasta dentro de un mes. Por eso, la orden de expulsar a Coco fue pospuesta temporalmente. Siendo así, Coco planeó aprovechar para ver a su hermana primero. Pero en cuanto mencionó el nombre de Chloe, la sirvienta mostró una expresión incómoda. Con el estatus de Coco, ver a sus parientes de sangre era extremadamente difícil, a menos que lograra un gran mérito. Pero Coco entendió mal gran mérito como pelota grande y corrió a escondidas sola hacia el establo. Antes, ella y su hermana solían jugar a la pelota en el césped de aquí. Siguiendo el olor de la pelota, Coco entró en el establo. Y vio a 2 adultos discutiendo con tristeza sobre la enfermedad de un caballo. Resulta que este caballo llamado Loidin, por alguna razón desconocida, había dejado de comer y beber. La mujer de pelo azul era una veterinaria llamada Patricia. Antes de morir en su vida anterior, Coco ya la había conocido. Sabiendo que la esperanza de curarlo era escasa, Dote decidió informar a Russ. Russ era el hermano de sangre de Chloe, la hermana mayor de Coco. El afecto que él sentía por Loidin era como el que Chloe sentía por ella. Justo en ese momento, Coco descubrió la pelota escondida en un rincón. Creyendo que había logrado un gran mérito, la niña saltó de emoción. Loidin, a su lado, dijo que lograr un mérito no significaba eso. Coco preguntó con curiosidad qué se consideraba lograr un mérito. Al oír a la humana preguntarle de vuelta, Loidin abrió los ojos con asombro. Inmediatamente después, con lágrimas en los ojos, se quejó a Coco de que en realidad no estaba enfermo en absoluto.
solo que tenía una espina clavada en la lengua, y le dolía tanto que no podía comer nada. Después de ayudarlo a quitar la espina, Loidin empezó a llamar a Patricia charlatana. Mientras consolaba a Loidin, Coco preguntó cómo podría considerarse un gran mérito. Loidin sacudió su brillante crin con orgullo. Curar a un famoso corcel como yo, eso es un gran mérito. Justo cuando Coco pensaba que estaba a punto de ver a su hermana, Patricia oyó un ruido en el establo y regresó. Al ver a una niña acariciando la crin de Loidin, se quedó paralizada de asombro. Con curiosidad, le preguntó a la niña quién era y cómo lo había hecho. Coco dijo su nombre y también que ella misma había curado a Loidin. Tras una revisión por parte de Patricia, efectivamente Loidin se había recuperado a su mejor estado, pensando que Coco era solo una plebeya a punto de ser expulsada de la casa. Patricia se volvió codiciosa y decidió atribuirse todo el mérito, así que sonrió y dijo que fue ella quien curó a Loidin. Luego, descaradamente, echó a Coco y empezó a soñar con qué recompensa le daría Rus. Un rato después, Rus se enteró de que Loidin estaba completamente curado. Y abandonó su entrenamiento para ir corriendo. Preguntó qué enfermedad tenía Loidin y Patricia respondió que solo era una pequeña indigestión. Dijo que después de picar un poco de heno, él mejoró mucho. Rus sospechó un poco, mientras Loidin, a su lado, no pudo soportarlo más y se enfureció. Al ver que Loidin caminaba hacia él, Rus extendió los brazos alegremente. Inesperadamente, Loidin pasó de largo a su dueño y salió por la puerta. Los tres asomaron la cabeza con curiosidad y de inmediato presenciaron una escena impactante. El normalmente feroz Loidin se mostraba afectuoso con una niñita. Patricia palideció de miedo. Ella estaba a punto de ordenar que sacaran a Coco, pero la niña fue un paso más rápida y se presentó a Rus primero. Dijo que fue ella quien curó a Loidin y sacó la pequeña espina como prueba. En cuanto Rus la vio, abrió los ojos de par en par. Antes de irse a estudiar al extranjero, una vez dejó comer a Loidin en un prado. Las flores de ese lugar tenían pequeñas espinas. Una persona normal que nunca hubiera visto esa flor no podría habérselo imaginado. Además, el momento en que Loidin enfermó coincidió con su regreso. Luego, Dote revisó la lengua de Loidin y efectivamente encontró una herida muy pequeña. Sumado a la confianza entre Loidin y Coco, Rus creyó completamente las palabras de Coco. Ante el interrogatorio de Rus, Patricia se arrodilló en el suelo pidiendo perdón. Dijo que solo quería obtener el reconocimiento del señor Rus. Al ver esto, Coco, a su lado, sintió un poco de lástima. Pero para ver a su hermana, tenía que ser una cachorrita mala. En ese momento, Rus recordó a Coco y le preguntó a Dote sobre su identidad. Dote explicó que Coco era la hija menor de la casa. Al oírlo, Rus se sonrojó de la impresión, pensando que su anciano padre todavía tenía tanta energía. No fue hasta que Dote se lo recordó que se acordó de que era la niña adoptada tiempo atrás. Coco negó con la cabeza. Ella no era hija de esta casa. Como no tenía la marca sagrada, estaba a punto de ser expulsada. Rus pensó que Coco quería quedarse en la mansión del duque y se disculpó con pesar, diciendo que no tenía tanto poder de decisión. ¿Quién diría que lo que Coco quería era ver a Chloe? Por un momento, Rus creyó haber oído mal. No podía creer que una niña como esa quisiera ver a esa mujer tan peligrosa. Chloe era su hermana menor, y también la bruja malvada en boca de todos. Como se encargaba de los trabajos sucios, era despreciada por todos. Debido al uso constante de la magia oscura, su núcleo mágico estaba al borde del colapso. Como su hermano mayor, Rus le había aconsejado que se detuviera. Pero a cambio solo recibió una amenaza de muerte de Chloe. Por eso, Rus le sugirió a Coco que pidiera otro deseo. Pero la actitud de Coco era increíblemente firme. De regreso, aunque Rus no paraba de quejarse de esa niña tan rara. En su corazón esperaba que Coco pudiera abrir el corazón de Chloe. Después de todo, la mirada de ambas al ver a los animales era idéntica. Después, Coco consiguió sin problemas el pase para ir a la mansión de Chloe. Al volver al lugar donde vivió con su hermana, el rostro de Coco se iluminó de alegría. En el camino, vio una tumba enorme en la ladera de una colina lejana. La doncella le explicó que era la tumba que Chloe construyó para su querido perro. Incluso contrató a gente para vigilarla día y noche. Sabiendo que ella no la había olvidado, Coco se sintió inmensamente feliz. Pero la doncella no lo entendía, pues había oído que el perro ya tenía 15 años cuando murió, claramente era un perro viejo. Coco, ofendida, replicó que se suponía que era un cachorro. Pronto llegaron a la puerta de la mansión. La doncella explicó que solo podía llevar a la señorita hasta allí. Porque la mansión de Chloe era una zona restringida, y solo los autorizados podían entrar. Tras despedirse de la doncella, Coco empujó la puerta con entusiasmo y entró. Para su sorpresa, al entrar fue interceptada por una sirvienta arrogante que la interrogó sobre su identidad. Coco le entregó obedientemente su pase. La otra lo miró y dijo que Lady Chloe estaba recibiendo a un invitado importante. A Coco no le importó, estaba dispuesta a esperar lo que hiciera falta. Cada vez que su hermana salía, ella solía esperar así en la puerta. Y cuando su hermana regresaba, la abrazaba con fuerza. Pensando en eso, Coco se sentó a esperar obedientemente en el salón. Pero esperó, y su hermana no aparecía. Finalmente, Coco no pudo quedarse quieta y decidió ir a buscarla. Mientras tanto, en el salón del segundo piso, Chloe se reunía con su hermana menor, Teresa. Ella sonreía radiante como una santa, haciendo que las sirvientas no pararan de admirarla. Era evidente que servían a Chloe, pero aún así hablaban mal de ella descaradamente. En este mundo, la gente se dividía en dos grandes tipos: los que tenían habilidades y la gente normal. Quienes recibían la bendición de un dios eran llamados portadores de habilidades.
Pero en el Imperio, no llegaban ni al 1%. Por eso, en cualquier país, los portadores de habilidades eran seres muy valiosos. Y Teresa poseía la extremadamente rara habilidad de la luz, aunque su habilidad era solo de purificación y no llegaba al nivel de la curación. Como en esta generación no había nadie con poder curativo, Teresa era venerada por todos y se convirtió en candidata a santa. Sin embargo, Chloe conocía muy bien la verdadera cara de Teresa. Afuera, iba por ahí esparciendo rumores para difamarla. Y en casa, fingía purificarla todo el tiempo. Todo solo para obtener el reconocimiento de su padre. Chloe sonrió con frialdad. Le dijo sin rodeos que si quería la herencia, en lugar de venir a atormentarla, mejor que se fuera a hacer lo que tenía que hacer. Al ser expuesta, la cara de Teresa se enrojeció de ira. Ella era la hija que su madrastra Lucrecia trajo al casarse con el duque, por lo que su linaje era su única debilidad. Pensando en las sirvientas que estaban detrás de ella, Teresa se obligó a calmarse. Entonces, reveló su verdadera cara sin dudarlo. ¿Y qué más da? Al menos yo no soy como tú, que se encierra todo un año por un perro como una tonta. Al oír cómo insultaba a Coco, Chloe no pudo contenerse más. La palma de su mano se acumuló una magia oscura de gran poder destructivo, asustando a Teresa. No podía creer que Chloe se atreviera a usar su poder dentro de la casa. Pero Chloe solo sonrió con fría burla. Si pierdo el control, ¿no estarás tú para purificarme o es que acaso no puedes hacerlo? Temiendo que se descubriera que no podía purificar a Chloe, Teresa cedió y pidió retirarse. Pero cuando se fue, Chloe estaba tan débil que casi se desplomó e incluso tosió sangre. Ni ella misma esperaba que su cuerpo estuviera tan debilitado. Antes, siempre quiso convertirse en la heredera de la familia Aldous. Ser reconocida por su padre fue alguna vez su mayor honor. Pero desde el día en que su padre humilló a Coco e hizo desenterrar su ataúd, se opuso a él por primera vez. Padre dijo que era una estupidez tener sentimientos superfluos por un perro. Pero para ella, Coco no era solo un perro, sino la amiga que le abrió los ojos. Y también el primer ser que la amó incondicionalmente. A veces, Chloe sentía que se volvía loca. Aún hoy, a veces veía la sombra de Coco. Cada vez que volvía a su habitación, buscaba inconscientemente las huellas que Coco había dejado, pero al final todo era en vano. Justo en ese momento, percibió un aroma familiar. Era una flor morada. Antes Coco solía llevar este tipo de flor a su dormitorio. Chloe no podía creerlo y recogió la flor lentamente. Entonces apretó los dientes pensando que era una provocación de Teresa. Mientras tanto, Coco no tenía ni idea y estaba feliz con lo que acababa de hacer. La niña pensó que así seguro llamaría su atención. Efectivamente, poco después vino una sirvienta a buscarla. Le preguntó si la flor en la habitación de Chloe la había puesto ella. Coco admitió emocionada que sí, aterrorizando a la sirvienta. Había que saber que enfurecer a Chloe podría significar ser devorado por la magia oscura. Pero Coco no entendía nada de lo que decía. Pero si a ella le encantan las flores moradas, cada vez que le traía flores, ella la premiaba con batatas asadas. A la sirvienta, con dolor de cabeza, no le quedó más remedio que llevar a la culpable ante Chloe para que rindiera cuentas. Al oírlo, Coco se alegró muchísimo. Por fin podría verla, dejando a la sirvienta totalmente confundida. Al llegar a la habitación de Chloe, Coco se quedó atónita. Toda la estancia estaba cubierta por cortinas, en completa oscuridad, y eso que recordaba perfectamente que a ella no le gustaba la oscuridad. Cuando Chloe terminó de comer y volvió a su cuarto, la luz del sol que entraba por la ventana casi la CEG con acento agudo. En realidad, a Chloe le gustaba la luz, solo que las sirvientas asumieron que los usuarios de magia oscura debían temer al sol. Sobre la mesa había un muguete de plata y una carta. En ella, unas palabras garabateadas decían: «Esta flor te traerá suerte». De repente, Chloe oyó un ronquido familiar y se giró sorprendida. La imagen de Coco en su memoria se superpuso a la de la niña que tenía delante. Seguramente estaba pensando de más. Chloe se acercó a despertar a Coco, pero hasta su postura al dormir era idéntica a la de Coco. En el instante en que sus ojos se encontraron, el corazón de Chloe dio un vuelco. Por fin podía verla, la alegría de Coco era evidente. Chloe, en cambio, sintió algo extraño. ¿Por qué una niña que no me conoce me mira con tanta alegría? Desconcertada, le preguntó su nombre. Coco se presentó dócilmente. Al oírla, Chloe recuperó la compostura. «Ah, es la niña adoptada. La flor de la puerta, la pusiste tú. No sabes que entrar sin permiso en la habitación de un extraño es de muy mala educación». Al oírlo, Coco se encogió al instante. Tal y como pensaba, no me ha reconocido. Pero la niña se animó rápidamente y dijo que lo hizo porque quería ser más cercana a ella. Además, quería ver su magia oscura con sus propios ojos. Ha oído que es una maga oscura muy poderosa. Esas eran las palabras que Coco siempre había querido decirle en su vida anterior. Antes, por culpa de la magia oscura, tuvo que soportar muchas críticas. Incluso su prometido usaba sin motivo la magia oscura para criticarla, y los sirvientes decían a escondidas que fue esa magia la que mató a su madre. Con el tiempo, hasta la propia Chloe empezó a dudar de sí misma. Pero entonces Coco no podía hablar. Aparte de ladrar wow wow, no podía hacer nada. Por eso esta vez, tenía que decirle lo fascinante que era la magia oscura. Una estrella en pleno día no destaja en absoluto. Es hermoso porque existe la oscuridad. Sin la oscuridad, tampoco existiría lo que llamamos luz. Por eso, según Coco, tu magia oscura es más importante que la magia de luz. Al oír eso, Chloe concentró magia en la palma de su mano. Como para probar si Coco se asustaría o no. Inesperadamente, la niña se acercó directamente. Incluso elogió tu magia oscura diciendo que era tan hermosa como el cielo nocturno. En ese momento, la niña frente a ella parecía una estrella, iluminando la aburrida noche en su corazón.
haciendo que le fuera completamente imposible ignorarla. Después de eso, Coco la halagó sin cesar. Luego le rogó si podría venir a visitarla a menudo en el futuro. Aunque no se negó por completo, Chloe puso 2 condiciones. Primero, no puedes volver a llamarme hermana. Aunque la familia realmente te adopte, yo solo reconozco a un miembro de la familia. Y además, aunque vengas a la mansión, no me molestes. Coco regresó a su habitación sintiéndose agraviada. Estaba claro que cuando era una perra callejera, estaba acostumbrada al suelo frío. Pero esa noche sintió como si una ráfaga de viento frío soplara directamente en su corazón. Pero Coco no se desanimó. Se puso un vestido muy bonito, con la intención de empezar de cero para ganarse su afecto. Inesperadamente, en ese momento apareció una horda de ratas. El que lideraba incluso llevaba una corona y tenía una actitud muy arrogante. Se presentó como el rey rata, que antes vivía con su clan en la mansión junto al mar. Esta vez vino para seguir las órdenes del dios perro. Resulta que había venido para enseñarle a Coco cómo ver el futuro. Al oír eso, Coco se alegró inmensamente. Quizás no solo encontraría una forma de no ser expulsada, sino que también podría mejorar su relación con su hermana. Pero el rey rata le recordó que esta vez solo podría ver el futuro relacionado con su hermana, y solo una vez, así que debía tener mucho cuidado. Coco le dijo que no se preocupara. Ella nunca olvidaría nada relacionado con su hermana. Dicho esto, Coco siguió las instrucciones del rey rata y cerró los ojos. Pero lo que vio fue un futuro casi desesperado para su hermana. No solo era maltratada por su madrastra Lucrecia y por Teresa, sino que también fue acusada falsamente de intentar dañar al gran duque Libera, quien se recuperaba en la mansión del duque. Sin embargo, ella no se defendió en absoluto. A pesar de que Coco arriesgó con acento agudo su vida para protegerla, todo fue en vano. Al final, fue expulsada de la familia e incluso tuvo una muerte trágica por ello. Ese trágico futuro hizo que Coco no pudiera evitar llorar, pero rápidamente, recuperó el ánimo, porque al ver ese futuro, también recibió el aliento de sus amigos cachorros. Al mismo tiempo, también creía que podía cambiar el destino de su hermana. Al oír eso, el rey rata también se dio cuenta de que quizás debían actuar antes. Porque se decía que el dueño de la mansión planeaba recluirse por un tiempo, y mientras tanto las sirvientas la aislaban. Y además saqueaban descaradamente los bienes de la mansión. Al oír esto, Coco se enfureció. Con razón ayer vio que la ropa que llevaba su hermana estaba sucia y vieja. Por ahora, todavía no podía hacerle nada a la duquesa y a Teresa. Así que decidió darles primero una lección a esas sirvientas arrogantes, siempre que se trataba de su hermana. Los ojos de Coco se iluminaban de inmediato. Asintió repetidamente y comenzó a planear con el rey rata. En el futuro que vio, las sirvientas habían escondido un libro de contabilidad de la malversación. Solo con encontrarlo podrían expulsarlas de la mansión. Dicho esto, Coco ofreció 2 trozos de queso para pedirle ayuda al rey rata. Y así, la colaboración entre Coco y el rey rata comenzó oficialmente. Al mismo tiempo, Chloe estaba comiendo. Aunque se decía que comía, en realidad solo comía comida rancia y podrida. Pero a Chloe no parecía importarle mucho, porque la magia oscura fuera de control le había hecho perder el sentido del gusto. Además, pronto sería el aniversario de la muerte de Coco. De repente, Chloe sintió que la vida era insípida. Inesperadamente, en ese momento, Coco asomó la cabeza. A pesar de las advertencias de la sirvienta, la niña le dio un juguete a Chloe. En cuanto lo vio, Chloe se sobresaltó. Era el juguete que a Coco le encantaba cuando estaba viva, pero ella nunca había podido encontrar dónde lo había dejado. Justo después, Coco dijo que también había un juguete con forma de hueso. Pero que las ratas se lo habían llevado. Dicho esto, le pidió a Chloe que la dejara quedarse aquí una noche. Era muy buena atrapando ratas y podría recuperar ese juguete. Al oír eso, aunque a Chloe le dolía un poco la cabeza, sintió un poco de curiosidad. Después de todo, era un juguete que a Coco le gustaba mucho cuando estaba viva. Quizás gracias a eso, encontraría algunas pistas que antes no conocía. Finalmente, Chloe aceptó a regañadientes que Coco se quedara una noche. Poco después, vio a Coco revolverlo todo como si estuviera en su propia casa. La niña se quejó de que el bistec en la mesa olía mal y hasta corrió las cortinas sin permiso. Estas acciones hicieron que Chloe la observara con extrañeza. Al caer la noche, Coco siguió la ruta indicada por el rey rata y se escabulló al sótano. Las sirvientas alardeaban descaradamente de las riquezas que habían acumulado recortando el presupuesto de la comida. Coco apretó los dientes con rabia, pero por el bien de Chloe, se contuvo. Finalmente, llegó al almacén que el rey rata le había mencionado. Y descubrió el libro de la malversación escondido adentro. Lo guardó con cuidado en su bolsillo. Pero justo en ese momento, las sirvientas entraron. Escuchando los pasos acercarse cada vez más, Coco cerró los ojos con fuerza por la tensión, pero al final fue descubierta por una de ellas. La mujer la levantó bruscamente, la arrojó al suelo, preguntándole con voz fría qué demonios estaba haciendo allí. Si no decía la verdad, le diría a la duquesa que la echara. Coco reprimió su miedo, levantó la cabeza y la miró directamente. Luego sacó el juguete en forma de hueso que había preparado. Dijo que estaba allí para ayudar a la señorita Chloe a encontrar algo. La otra solo pensó que Coco estaba inventando tonterías. Justo cuando estaba a punto de actuar, Chloe apareció de repente con una lámpara, preguntando con voz fría por qué estaban reunidas allí. Al ver a Chloe, Coco se llenó de valor al instante. Resulta que antes de actuar esa noche, ella ya le había avisado. No solo le permitió moverse libremente por la mansión, sino que también le prometió que con solo nombrar el juguete de hueso, la encontraría sin importar dónde estuviera. Después de eso, Coco le ofreció el juguete en forma de hueso. En el momento en que lo tocó, Chloe sintió un poder extraño.
Luego, Coco sacó el libro de la malversación, diciendo que había encontrado un libro muy sospechoso. Esta era la prueba irrefutable para deshacerse de las malvadas sirvientas. Después de que Coco se fuera, la voz de Chloe se volvió gélida de repente. Como si estuviera sentenciando a muerte a las sirvientas, y sobre el hecho de que conspiraban en el sótano cada noche. La verdad es que Chloe ya lo sabía, solo que hasta ahora no había querido intervenir. Al oír eso, una sirvienta preguntó de inmediato: si es así, ¿por qué nos castiga ahora de repente? Recordando las heridas que Coco acababa de sufrir, la intención asesina en los ojos de Chloe se hizo evidente. Porque habéis cruzado la línea. A pesar de la evidencia clara, la sirvienta mantuvo la calma. Porque la duquesa le había ordenado vigilar a Chloe, y ese era el respaldo que le permitía hacer lo que quisiera. Inmediatamente después, ella admitió su culpa por iniciativa propia. Incluso dijo que a partir de ahora serviría a la duquesa. Y le recordó a Chloe que el derecho a castigar a los sirvientes pertenecía a la señora de la casa. Al oír eso, Chloe solo soltó una risa fría. Ella era de la línea de sangre directa de la familia. ¿Quién se atrevería a hacerle algo por castigar a unas sirvientas? Apenas terminó de hablar, la magia oscura comenzó a acumularse en la palma de su mano. En un abrir y cerrar de ojos, la vista de las sirvientas fue arrebatada, sumiéndolas en una oscuridad total. Al verlas arrodilladas en desesperación, llorando con los rostros desfigurados por el miedo, Chloe no sintió la más mínima piedad. Dijo fríamente que ese era el castigo por haberle faltado al respeto. Si lográis aguantar hasta el amanecer, consideraré perdonaros la vida. Al salir de esa habitación, Chloe sintió una rara sensación de alivio. Justo cuando pensaba que quizás debería contratar a un nuevo grupo de sirvientas. Su cuerpo se debilitó de repente, y casi se derrumba. Era el efecto secundario de usar demasiada magia oscura. Las alucinaciones familiares regresaron. Cada vez que esto sucedía, veía inconscientemente ilusiones de felicidad. Por eso Chloe no dudaba en sumergirse en la oscuridad, pero al mismo tiempo, el retroceso mágico hacía que su cuerpo sufriera un dolor insoportable. Pero momentos después, ese dolor intenso desapareció milagrosamente. A Chloe le pareció increíble. No entendía por qué esta vez los efectos secundarios terminaron tan rápido. Al otro lado, Coco todavía esperaba que volviera. Un caballero de la mansión del duque le aconsejó que se fuera a dormir primero. Luego sacó un frasco exquisito y dijo que era una recompensa que Lady Chloe le otorgaba. En poco tiempo, las heridas de Coco sanaron. La niña se alegró de inmediato. Pensó que no importaba si ella aún no la reconocía, porque seguía siendo exactamente la misma de antes. Todavía era una persona tan gentil como la luz del sol, incapaz de soportar ver a nadie herido. Al mismo tiempo, estaba segura de que llegaría el día en que volvería a escucharla admitir que la persona que más le gustaba en este mundo siempre había sido Coco. A la mañana siguiente, Russ oyó a la sirvienta decir que Coco pasó la noche en la mansión de Chloe y no regresó. Y no pudo evitar sentirse un poco preocupado. Pensando que Chloe podría hacerle algo terrible a Coco, corrió apresuradamente hacia la mansión. Para su sorpresa, lo que vio fue a Coco durmiendo frente a la puerta. Pensando en cuánto su amado corcel Lloydin la quería y además estaba en deuda con ella. Russ planeaba saludar a su hermana y luego llevarse a la niña con él. Pero cuando empujó la puerta y entró, descubrió que las sirvientas de aquí parecían haber sido reemplazadas por completo, ya no eran perezosas como antes, y toda la casa estaba mucho más iluminada. Puso a Coco en el sofá. Mientras esperaba a Chloe, observaba el rostro dormido de Coco con la barbilla apoyada en la mano. Era tan adorable que no pudo evitar querer molestarla un poco. Justo en ese momento, Coco se despertó de un respingo y sus ojos violetas como gemas miraron a su alrededor. Al no ver a su hermana, la niña le preguntó a Russ si él la había traído hasta aquí. Russ se rió y le devolvió la pregunta: ¿te echaron y todavía quieres quedarte? Luego, invitó a Coco a ser la veterinaria de Lloydin. Cuando llegue el momento te prepararé muchos bocadillos y juguetes. En ese instante apareció finalmente Chloe, advirtiéndole a Russ que no le dijera tonterías a una niña. Ella nunca la había echado. Al oír que Coco había dormido fuera de la puerta, Chloe se quedó completamente desconcertada. Si le había preparado una habitación. Fue entonces cuando Coco admitió avergonzada que vio el cristal de la ventana brillar con la luz, y no pudo evitar salir corriendo a mirar. Como resultado, el sol era tan cálido que se quedó dormida sin querer. Al escucharla, las comisuras de los labios de Chloe se curvaron ligeramente, su mirada llena de cariño. Russ, que estaba a su lado, abrió los ojos de par en par asombrado. Resulta que no solo la mansión estaba inundada de una luz radiante, sino que el corazón de Chloe también se estaba ablandando poco a poco, como si volviera a la época antes de que su poder mágico se descontrolara. Definitivamente fue la decisión correcta dejar que Coco se acercara a Chloe. Al ver que Chloe ya había dado la orden de despedir a los invitados sutilmente, Russ recordó que todavía quedaba un asunto importante y le recordó a Chloe que tuviera mucho cuidado estos días. No hace mucho, el tigre espiritual que trajo el archiduque Libera escapó. Al oír a Coco preguntar qué era una bestia espiritual, Russ fingió seriedad y le explicó: las bestias espirituales son criaturas poderosas que han recibido la bendición de un dios. Las bestias espirituales son seres poderosos con habilidades especiales que pueden hacer pactos con los humanos. Mientras que los animalitos comunes como Coco o Lloydin son solo animales normales. Por encima de las bestias espirituales existen las bestias divinas, que son aún más raras. Pero esas solo aparecen en las leyendas del imperio. Aunque la recompensa por capturar al tigre espiritual es muy generosa, hasta ahora nadie se ha atrevido a hacerlo. Pero cuando padre regrese, Russ no había terminado de hablar cuando Chloe lo interrumpió fríamente. Para entonces, tu estatus de hijo adoptivo también será revocado. A Russ le molestó el tono cruel de Chloe y ambos comenzaron a discutir de inmediato.
Al escucharla hablar con tanta frialdad, Coco no pudo evitar sentirse herida. Ahora incluso esa falsa apariencia de familia era tan frágil. Si le quitaban incluso este estatus, temía que ya no tendría la oportunidad de acercarse a ella. Y Coco no permitiría que eso sucediera. Entonces, a la pequeña se le ocurrió una gran idea. ¿Y si atrapó al tigre espiritual? Al oír eso, Ruth soltó una carcajada. ¿Cómo podría una niña de 5 años como tú hacer algo así? Pero padre es alguien que solo valora la fuerza, quizás realmente podrías evitar que te abandonen. Justo cuando Coco estaba llena de entusiasmo, el grito helado de su hermana interrumpió sus pensamientos. Deja de soñar despierta, eres pequeña y débil, ¿con qué lo vas a atrapar? ¿Acaso quieres lastimarte por eso? Coco sabía que al decir eso, en realidad se estaba preocupando por ella. Pero la cachorrita estaba decidida a demostrar que era una perrita muy capaz. Así que fue a buscar a Lei Ting y al Rey Rata para una reunión de estrategia. Pero en cuanto oyeron a Coco decir que quería atrapar un tigre, el Rey Rata y Lei Ting se quedaron helados. El Rey Rata incluso quiso retirarse de inmediato. Es puro instinto, aunque fuera el majestuoso Rey Rata ante un tigre no era ni un aperitivo. Lei Ting también se negó cortésmente diciendo que llamaba demasiado la atención. Sin la ayuda de sus amigos animales, Coco se sentía triste y frustrada sin saber qué hacer. De repente tuvo una idea y le pidió al Rey Rata que le mostrara los lugares a los que su instinto no le permitía acercarse. Quizás el tigre espiritual se escondía allí, así que Coco usó al Rey Rata como un detector. Y se dirigió hacia donde él temblaba de miedo. Pronto Coco llegó cerca del almacén de alimentos. El Rey Rata en sus manos le advirtió de inmediato que no se acercara. Incluso se desmayó del susto. Después de meter al Rey Rata a salvo en su bolso, Coco supo que allí se escondía el tigre espiritual. Pero por más que buscaba no veía rastro del tigre por ninguna parte. No sabía cuánto tiempo había estado llamando, pero el tigre espiritual no aparecía y Coco empezaba a impacientarse. Si esto continuaba la echarían del ducado. Justo en ese momento se dio cuenta de algo. El césped frente a ella tenía algo muy extraño. El viento soplaba fuerte, pero esa zona del césped no se movía en absoluto. Como si algo muy pesado lo estuviera aplastando desde arriba. Recordando que las bestias espirituales tienen habilidades especiales, Coco se acercó con cuidado y preguntó en voz baja si el tigre espiritual estaba allí. La criatura se sobresaltó y todo su cuerpo se tensó. Ser descubierto a través de su invisibilidad lo puso en guardia al instante. Pero al ver que la niña no parecía tener malas intenciones, supuso que tal vez ella también tenía alguna habilidad. Así que el tigre espiritual escribió en el suelo para preguntar si Coco realmente podía verlo. Esos símbolos eran diferentes a la escritura humana, pero Coco pudo entenderlos. Se presentó diciendo que podía comunicarse con los animales. Coco preguntó confundida por qué se escondía y lo invitó a volver con ella. Pero el tigre espiritual se negó. No creía que le pudiera agradar a nadie. Resulta que antes había vivido en una región helada cazando bestias demoníacas. Pero con el tiempo no solo los humanos le temían, sino que incluso las otras bestias espirituales lo abandonaron. Solo un niño humano le había ofrecido su ayuda. Al escuchar el pasado doloroso y solitario del tigre espiritual, Coco cambió de opinión. Al principio planeaba capturar al tigre para su hermana, pero ahora solo quería ser su amiga. Al oír esto, el tigre espiritual se conmovió profundamente y se rebeló ante Coco. Coco sonrió radiante y extendió su mano hacia él. Pero en ese momento crucial el tigre espiritual dudó. Recordó la promesa que le hizo a aquel niño y volvió a desaparecer. Coco no entendía qué era lo que el tigre espiritual quería. Su mirada mostraba claramente que quería ir con ella, pero no se acercaba. Justo entonces Chloe encontró a Coco. Le preguntó si seguía empeñada en buscar al tigre espiritual. Coco lo negó nerviosamente, pero su mala actuación la delató. Chloe le dijo a Coco que volviera a su cuarto y esperara. Ella no estaba de acuerdo e hizo un puchero. Solo quería ayudar a su hermana. De repente adivinó la razón del rechazo del tigre. Seguramente como ella tenía a alguien a quien apreciaba mucho. Así que inmediatamente pidió permiso para irse. Al ver que parecía a punto de causar problemas, Chloe se detuvo un momento. En ese momento Coco volvió corriendo y sin aliento al mismo lugar. Sé que hay alguien a quien quieres ver. Ven conmigo. Resulta que al ver el futuro antes había vislumbrado noticias sobre el tigre espiritual. Estaba cautivo por el gran duque Libera del Norte. Y era torturado como un juguete. Finalmente demasiado débil fue abandonado en el desierto. Coco no quería que el tigre espiritual tuviera un final tan trágico. Abrazó con fuerza su espeso pelaje. Entendía la amargura y el dolor de estar solo porque ella también lo había experimentado. En ese momento el tigre espiritual estaba completamente conmovido por las palabras de Coco. Esta también era la primera vez en su vida que sentía el calor humano. Después Coco llamó a todos en la mansión del duque y anunció solemnemente que había capturado vivo al tigre espiritual. Dicho esto, la niña les hizo señas para que miraran el espacio vacío a su lado. Ruth y Dote estaban perplejos sin entender nada. Pensaban que Coco decía tonterías, pero para su sorpresa a su lado apareció de verdad un tigre dócil. Todos los testigos quedaron atónitos. Resulta que la habilidad especial del tigre espiritual era la invisibilidad e incluso Chloe no podía creerlo. Ella le preguntó a Coco cómo lo había hecho. La niña le contó toda la historia desde el principio. Luego confesó honestamente que podía comunicarse con los animales. Al oír esto, Ruth se levantó de un salto emocionado. Debían saber que esta era una habilidad que solo existía en las leyendas. Pero al mismo tiempo se alegró de que así Coco pudiera seguir en la mansión del duque. La niña también estaba inmensamente feliz. La niña pensó que así Chloe la reconocería como su hermana. Pero la actitud de ella seguía siendo fría, diciendo que aún tenía que observar más. Más que eso, Chloe sentía aún más curiosidad por la verdadera identidad de Coco. La niña se quedó paralizada en el sitio.
Pero si soy Coco, si hubiera sido como antes seguramente la habría abrazado para elogiarla. Pero pensándolo bien esto no era necesariamente malo. Después de todo con solo recibir la recompensa del duque estaría un paso más cerca de su hermana. Justo en ese momento Russ dijo preocupado. Le recordó a Coco que el duque no era una persona fácil de tratar. Al mismo tiempo en el campamento de batalla del duque Aldous, el duque estaba regañando duramente a sus subordinados. Él estaba cada vez más insatisfecho con la juventud de hoy en día. Solo por construir un barco en un mes no paraban de decir que no podían hacerlo. En ese momento un subordinado informó que el tigre espiritual había sido capturado. Quien lo capturó fue precisamente la niña bendecida por los dioses del ducado. El duque no pudo evitar quedarse atónito. Recordaba claramente que esa niña estaba a punto de ser abandonada. Como no estaba claro si Coco tenía una habilidad especial, el duque decidió quedarse con ella por un tiempo más. Dicho esto, ordenó que se recompensara a Coco. Unos días después Teresa asistió a una reunión social de damas nobles. El hecho de que no pudiera purificar a Chloe había levantado sospechas y rumores. Pero gracias a su hábil respuesta, todas las críticas se dirigieron de nuevo a Chloe, quien se había encerrado y no recibía visitas. Justo entonces se extendió la noticia de que Coco había domado al tigre espiritual. Se decía que el duque al enterarse estaba regresando apresuradamente a la mansión esa misma noche. La atención de todos se desvió de inmediato. Al perder el centro de atención, el rostro de Teresa se ensombreció al instante. Se decía que Coco y Chloe eran muy cercanas. Temía que por eso su padre comenzara a prestarle atención a Chloe. Pero poco después otra noticia le devolvió la sonrisa, porque se decía que esa bestia espiritual estaba en un estado terrible y no le quedaba mucho tiempo de vida. En sus garras habían aparecido muchas manchas negras. Esta era una enfermedad mortal conocida como la marca de la muerte negra. Se decía que cualquier bestia espiritual que la contrajera moriría rápidamente. Coco abrazó con fuerza al tigre espiritual llorando hasta que sus ojos se enrojecieron. Ella aún no lo había ayudado a encontrar a la persona que él quería ver. Después el tigre espiritual le contó a Coco un remedio popular. Si tragaba las espinas de la raíz de una rosa azul tal vez podría curarse. A la mañana siguiente Coco corrió por todo el patio buscando la rosa azul. Pero por más que buscó no la encontró. Coco estaba pensando si debía escaparse de la mansión para buscarla cuando vio a su hermana. Pensó que tal vez su hermana sabría algo sobre la rosa azul. Al oír a Coco llamarla, Chloe se giró y respondió fríamente. ¿No te dije que no vinieras al patio? Coco se disculpó deprisa diciendo que quería encontrar la rosa azul para salvar al tigre espiritual. Al oír eso, Chloe se detuvo un momento y le dijo que no perdiera el tiempo. El significado de la rosa azul es lo imposible. En este mundo simplemente no existen las rosas azules. Al darse cuenta de que no podía salvar al tigre espiritual, Coco cayó inmediatamente en la desesperación. Al ver a Coco tan triste, Chloe le acarició la cabeza y le dijo que aún no era momento de rendirse. Si solo se trataba de encontrar las espinas de una rosa azul, ella tenía una pista. Al oír eso, Coco dejó de llorar y sonrió al instante tan feliz que bailaba de alegría. La inocencia de la niña hizo sonreír a Chloe inconscientemente. Inmediatamente después llevó a Coco a un jardín de flores. Aquí estaba lleno de arbustos de hortensias. Chloe explica que la gente compara el corazón de la hortensia azul con las espinas de una rosa azul, como una hermosa metáfora. Coco alaba alegremente a Chloe llamándola un genio, lo que la hace perderse en sus recuerdos. En realidad, todo esto es gracias a Coco. Por supuesto, la Coco que ella más quería. Antes, Coco solía jugar aquí. Le encantaban las flores y corría por el jardín todas las mañanas. Por eso, sin darme cuenta, quise aprender sobre ellas y mantener este jardín exactamente como estaba. La razón por la que Chloe no quería que Coco entrara al patio era porque no quería que pisara el césped. Para no borrar las huellas que la antigua Coco había dejado. Al darse cuenta de que la había entristecido, Coco bajó la cabeza con desánimo. Tímidamente le preguntó si extrañaba mucho a Coco. No solo la extrañaba, también quería abrazarla. Quería sentir de nuevo el calor de Coco. Al oír eso, Coco se entristeció sin poder decir nada. No se imaginaba que su desaparición le causaría tanto dolor. Después, Chloe cortó una hortensia azul y se la dio a Coco, ordenándole que se fuera. Viendo su espalda desaparecer a lo lejos, Coco se sintió aún más decidida a esforzarse para que la reconociera y no estuviera sola nunca más. Por otro lado, Teresa también quería intervenir en el tratamiento del tigre espiritual, así que envió a su leal subordinada Leia a investigar su estado. Como tenía la habilidad especial de leer las emociones de los animales, Leia le ordenó arrogantemente a Dote que la llevara a la habitación del tigre espiritual. Para su sorpresa, al llegar a la puerta, Coco salió de adentro, y de inmediato un hedor insoportable emanó del lugar. Al mirar dentro, vieron al tigre espiritual tirado en el suelo, sin vida. Leia ordenó inmediatamente que arrestaran a Coco. La situación era perfecta para Teresa. Era la oportunidad perfecta para difundir el rumor de que Chloe había dañado al tigre espiritual y así derrocarla. Inmediatamente después, Leia culpó a Coco de haber matado al tigre espiritual. Y fríamente, la encerró en la mazmorra. Russ y Chloe quedaron horrorizados al oír la noticia. A la mañana siguiente, Russ irrumpió furioso en la prisión. Los guardias le aconsejaron que se calmara, pero Russ estaba al límite de su ira. La magia comenzó a acumularse en la palma de su mano. A pesar de desobedecer las órdenes de su familia, estaba decidido a entrar. Tras superar todos los obstáculos, Russ finalmente encontró la celda de Coco. Vio a la niña en cuclillas, de cara a la pared. Russ temblaba de rabia. No podía creer que se atrevieran a hacerle eso a una niña de 5 años. Pero para su sorpresa, escuchó la voz cristalina de Coco. Resulta que estaba hablando con los insectos del suelo. Sin embargo, Russ pensó que Coco solo intentaba hacérsela fuerte. Para que él no se preocupara.
Ruth se conmovió hasta las lágrimas. Le prometió de inmediato que la sacaría de allí pronto. Pero para su sorpresa, Coco le dijo que no era necesario. Porque el tigre espiritual revivirá pronto. Ella una vez dijo que solo es genial cuando le das la vuelta a la situación después de ser acorralado. Por eso, quería quedarse en la cárcel para fingir ser lastimosa. Ruth no entendía nada. En ese momento, se escuchó una voz fría. Ruth, ¿acaso no te advertí que no causarás problemas? En cuanto vio aparecer a Chloe, Coco entró en pánico. Porque sabía que, aunque ella era una maga que podía controlar la oscuridad, en realidad le tenía mucho miedo a los lugares completamente oscuros. De niña, el tutor de la familia, para entrenarla a adaptarse a la magia oscura, la encerró en un sótano húmedo durante toda una semana. Desde entonces, cada vez que entra en una oscuridad que no ha creado ella misma, su cuerpo tiembla involuntariamente, al ver que Coco se preocupaba por ella incluso estando encerrada. Chloe recordó de repente la imagen de Coco consolándola. Conteniendo su miedo, le preguntó a Coco si era verdad que no había matado al tigre espiritual. Al escuchar a Coco asegurar que el tigre espiritual reviviría en 2 días, Chloe lo guardó en su mente y le preguntó en voz baja si tenía frío. Si lo necesita, puedo hacer que le traigan más mantas y cojines. Al oír eso, la cara de Coco se iluminó de alegría. Con que la señorita Chloe disipe la oscuridad y se preocupe por mí es más que suficiente. Después, Chloe le dijo a Ruth que se apartara un poco. Luego lanzó un hechizo de magia oscura y destrozó directamente la puerta de la celda. Inmediatamente después, los sirvientes trajeron sofás, extendieron alfombras y arreglaron toda la celda. Una vez hecho todo, Chloe se fue tranquilamente. Supuso que esto era una trampa de Teresa dirigida tanto a ella como a Coco. Porque si ella no hubiera echado leña al fuego, esos rumores no se habrían extendido tan rápido. En ese mismo momento, el carruaje del duque también llegó a la mansión. Hacía mucho tiempo que Chloe no salía personalmente a recibirlo. Quería convertirse en el pilar de esa niña. Pidió hablar a solas con su padre. Apenas entró al despacho, Chloe dijo que el asunto estaba relacionado con Coco. El duque frunció el ceño con impaciencia. Los asuntos de los prisioneros son manejados por interrogadores especiales. Chloe lo miró directamente a los ojos, afirmando que esa niña no fue quien mató al tigre espiritual. Dicho esto, le pidió a su padre que pospusiera el juicio 2 días más. El duque no pudo evitar sorprenderse un poco. Antes, esta hija suya siempre había sido tímida y retraída ante él. Pero ahora tenía el coraje de enfrentarlo directamente. Así que él aceptó la petición de Chloe. Al mismo tiempo, dijo que el juicio en 2 días sería presidido por él mismo. Así, Coco vivió felizmente en la celda durante 2 días, y finalmente comenzó su juicio. Cuando el duque llamó a la sospechosa, Coco apareció resplandeciente con un abrigo de piel. De ninguna manera parecía alguien que hubiera estado en la cárcel. Al ver eso, el duque no pudo evitar sentir un dolor de cabeza. Después de todo, era un caso de asesinato. Pero la sospechosa frente a él no parecía más que una niña de 5 años. Coco dijo con impaciencia que el tigre espiritual no estaba muerto. Pero fue refutada inmediatamente por Leia. Su poder había percibido claramente que el tigre espiritual estaba muerto. Porque en el momento en que esta niña salió de la habitación, las emociones del tigre espiritual desaparecieron de repente. Además, tenía pruebas de que Chloe había ayudado a matar al tigre espiritual. Teresa inmediatamente comenzó a echar más leña al fuego. Coco se enfadó tanto que infló con acento agudo sus mejillas. La niña explicó que el tigre espiritual solo dormía para sanar sus heridas. El mismo tigre espiritual se lo había dicho, para comprobar si Coco realmente poseía la habilidad de comunicarse con los animales. El duque formó una cuchilla de energía mágica en la punta de su dedo y la apuntó hacia Coco. Era su habilidad de detección. Si realmente tuviera una habilidad, una luz envolvería todo su cuerpo. De lo contrario, esa luz se desvanecería. Sin embargo, después de la prueba, no hubo ninguna reacción en el cuerpo de Coco. Era la señal típica de una persona sin poderes. Al ver esto, Leia no pudo evitar soltar una risa burlona. Inesperadamente, el duque se quedó atónito, porque sobre Coco había aparecido una aura de arcoíris que solo él podía ver. Era una escena que nunca antes había visto en su vida. Coco afirmó en voz alta que el resultado de la prueba tenía que estar equivocado. Teresa le gritó que era una insolente, pero el duque la detuvo de inmediato. Se inclinó y le preguntó a Coco cuándo despertaría finalmente el tigre espiritual. Chloe miró la hora y se dio cuenta de que justo se habían cumplido 2 días. Efectivamente, al segundo siguiente, un tigre espiritual irrumpió en la sala del juicio y corrió directamente al lado de Coco. Cualquiera podía ver que eran tan cercanos que sus mentes estaban conectadas. Ante la mirada atónita de Teresa, Chloe caminó lentamente hacia el lado de Coco. Declaró que era hora de cambiar de acusado. Al darse cuenta de que la situación no era buena, Teresa empezó a eludir su responsabilidad. No solo culpó a Leia por una inspección descuidada, sino que también negó por completo haber difundido rumores y encarcelado a alguien sin autorización. De boquilla, incluso fingió defender a Coco. Al ver que Teresa la había abandonado por completo, Leia no tuvo más remedio que suplicar el perdón del duque. El duque ni se molestó en mirarla y fue directo hacia Coco, se disculpó por la injusticia y prometió recompensarla por salvar al tigre espiritual. Cualquier deseo dentro de sus posibilidades sería concedido. Coco saltó de alegría de inmediato y miró a la joven que estaba a su lado. La pequeña deseaba poder estar con el duque y Chloe todos los días. Coco quería ayudar a su hermana a superar por completo sus viejas heridas, porque antes ella le había dicho que su padre había matado al tutor de la familia por ella. Pero en realidad eso no era lo que Chloe quería, lo que anhelaba era que su padre la abrazara una vez más. Pero como heredera, era un acto demasiado infantil y absolutamente prohibido.
Coco sabía que incluso ahora, su hermana seguía respetando al duque. Por eso la pequeña quiso intervenir para ayudar a que padre e hija se reconciliaran. Dicho esto, Coco se puso a enumerar sin parar otros 99 deseos, dejando al duque petrificado en el sitio. Pero como ya lo había prometido, no tuvo más remedio que asentir con la cabeza. Después, Teresa regresó a la mansión con el rostro sombrío. Frente a los demás, se esforzaba por interpretar el papel de una santa pura y gentil, pero sus ojos revelaban una oscura intención asesina. Aunque Teresa lloró y suplicó, el duque la castigó igualmente. En realidad, el duque se había dado cuenta hacía tiempo de que Teresa y Lucrecia siempre habían estado acosando a Chloe. Le advirtió a Teresa que no volviera a ocurrir, y al mismo tiempo le prohibió seguir entrometiéndose en los asuntos de la familia. Pero Teresa no mostró ningún remordimiento y le echó toda la culpa a Coco. Desde el día en que la pequeña llegó a la mansión, todo se había salido gradualmente de su control, incluso los espías que había colocado junto a Chloe fueron erradicados. Sus confidentes también perdieron el contacto con la residencia ducal. Teresa rechinó los dientes de rabia, decidida a no detenerse ante nada para arrebatar la herencia de la familia Aldous. La mañana siguiente, comenzó una inusual comida familiar. La mesa estaba llena de exquisitos manjares. Sin esperar a que el duque hablara, Coco tomó una patata asada y empezó a mordisquearla con entusiasmo. Al verla comer con tanto gusto, el duque recordó sin querer las veces que solía cenar con Chloe. Aunque la niña ya no era tan apegada a él como de pequeña, esta sensación no estaba nada mal. Por eso dijo que, hasta que llegara la reliquia sagrada del templo, todos comerían juntos cada día. A Rush le preocupaba que su padre aún tuviera la intención de echar a Coco, y en cuanto abrió la boca, el duque lo fulminó con la mirada. Él preguntó confundido cuándo había dicho tal cosa. Solo quería confirmarlo con cautela después de ver el aura arcoíris en Coco. Coco tranquilizó a todos de inmediato, diciendo que sin duda superaría la prueba con éxito. Cada vez que hablaba con Coco, la sonrisa del duque se suavizaba un poco. Pero en cuanto se giraba hacia Rush, su expresión se llenaba de desdén. Justo en ese momento, Coco notó que las comisuras de los labios de su hermana parecían curvarse inconscientemente. Pensando que su plan estaba funcionando, Coco se alegró enormemente. En ese momento, el duque les dijo a los niños que no se acercaran últimamente a la Villa del Norte. El distinguido invitado del gran duque Libera se alojaba allí temporalmente. Resultó que había asignado a Teresa para que tratara a su hermano menor, Caligo. Al oír esto, Coco recordó algo de repente. En el futuro, Caligo moriría en la residencia ducal. Y este suceso era precisamente el detonante que llevaría a Teresa a matar a su hermana. Coco apretó los dientes y juró que debía detener el complot de esa malvada mujer. Después, se escabulló en secreto hacia la Villa del Norte. Justo cuando pensaba en cómo burlar a los guardias para colarse, un adolescente con una aura asesina apareció de repente frente a ella. Coco se quedó paralizada. ¿Acaso este chico insolente frente a ella era Caligo? Se levantó apresuradamente del suelo, y le preguntó por qué estaba allí. Para su sorpresa, en cuanto él abrió la boca, la llamó fea y le dijo que no le hablara. Coco se enfureció. Si era evidente que ella era una cachorrita adorable. El chico le dijo con impaciencia que se largara. Justo cuando Coco iba a darle una lección a ese insolente, se dio cuenta de que Caligo mostraba una expresión de pánico. Sus manos apretaban con fuerza la espada de madera como si fuera su único salvavidas. Parecía un gato callejero herido. Coco olfateó, y no percibió ni una pizca de malicia en él. Al instante comprendió que las palabras hirientes que soltaba sin cesar eran solo una forma de protegerse, de parecer más intimidante. Después de que Caligo la echara varias veces, Coco fue a buscar a sus amigos animales para pedirles un plan. Caligo le había dicho que si no quería morir por su culpa que se fuera de inmediato. Al principio la niña pensó que Caligo solo estaba de mal humor. Pero sus reacciones exageradas una y otra vez le parecieron muy extrañas, como cuando ella misma vagaba por las calles y desconfiaba de todo. En aquel entonces Coco solo pudo superarlo gracias a la ayuda de sus amigos. Así que Coco le pidió al rey ratón que la ayudara a ver si había alguien sospechoso cerca de Caligo. La recompensa seguía siendo 3 trozos de queso. Dicho esto, la niña le entregó al rey ratón una esfera de cristal. Era una recompensa que Coco le había pedido al duque y podía grabar imágenes. Mientras tanto, Lloyd Dean y Lin Ho se encargarían de investigar noticias relacionadas con Caligo. Y así la operación para rescatar a Caligo comenzó oficialmente. Al mismo tiempo, en la residencia del norte, Teresa recibió la orden de ir a tratar a Caligo. Originalmente Teresa planeaba usar esta oportunidad para recuperar el afecto de su padre. Y quizás, como decía su madre, convertirse en la archiduquesa consorte de la casa Libera de un solo golpe. Porque se decía que el archiduque Libera consentía mucho a su hermano menor y que llegado el momento gastar miles de millones no sería un problema. Pero Caligo sufría de descontrol mágico, la misma enfermedad que causaba la pérdida de control de Chloe, así que Teresa no tenía la capacidad de curarlo por completo. Solo se la vio canalizar su poder de luz y empezar a fingir. En un instante una aura sagrada brilló alrededor de Caligo haciendo que la gente a su alrededor la halagara sin cesar. Pero al segundo siguiente los síntomas de Caligo reaparecieron. La nodriza de Caligo preguntó ansiosamente por su estado, pero Teresa no sabía nada y solo pudo sonreír diciendo que a partir de ahora mejoraría poco a poco. Luego Teresa se fue tranquilamente entre los vítores de la gente. Y justo cuando se había ido, la nodriza, que antes parecía preocupada por Caligo, empezó a darle de beber sorbo a sorbo una extraña poción verde mientras murmuraba sin parar. Ahora incluso el archiduque te ve como una carga. En el futuro solo podrás recuperarte si sigues dependiendo de mí. No eres más que una bomba. Aparte de los que yo elija personalmente, nadie puede acercarse a ti. Después de eso el rey ratón corrió alarmado a informar a Coco.
Pero la imagen que grabó la esfera de cristal estaba borrosa, aunque por suerte se podía oír el sonido. El rey ratón se quedó sin palabras y ayudó a Coco a ampliar la imagen. En ese momento la escena en la esfera de cristal llegó a su clímax. Coco no solo descubrió que el tratamiento de Teresa era completamente inútil, sino que también entendió por qué Caligo siempre la evitaba. Resultó que todo era porque él seguía las instigaciones de su nodriza. Y el líquido verde que ella le obligaba a beber, según Lin Ho, era el jugo de una fruta que alteraba la mente. El propio Caligo ya estaba mentalmente débil por su enfermedad, y ahora con esta poción verde temía que pronto perdería el control por completo. Al pensar en eso, Coco se preparó de inmediato para contárselo a Caligo. Desde que nació, Caligo había estado enfermo, y a medida que crecía su enfermedad empeoraba. Finalmente un día empezó a correr el rumor en la mansión de que no le quedaba mucho tiempo de vida. Todos los sirvientes se preguntaban por qué el archiduque se molestaba en cuidar a un lisiado como él. Cada vez más gente se cansaba y poco a poco lo evitaban. Aunque el dolor punzante roía su cuerpo poco a poco, Caligo apretó los dientes y aguantó esperando poder ayudar a su hermano en el futuro. Pero justo hace unos días, su hermano partió de repente hacia el norte para exterminar a las bestias mágicas. Lo confió al duque Aldous prometiéndole que si se sometía al tratamiento durante 100 días él regresaría. Caligo sabía claramente que era una mentira, pero aún así asintió con los ojos llorosos. Porque en su corazón siempre creyó que su respetado hermano no lo abandonaría y que la promesa de un caballero era sagrada. Justo cuando Caligo se decía a sí mismo que debía seguir aguantando, Coco apareció de repente y se estrelló contra la ventana. A pesar de los gritos de Caligo, Coco sonrió alegremente y dijo que tenía algo que decirle. Inmediatamente después ignoró las protestas de Caligo y saltó a la habitación. Recordando las palabras de su nodriza, Caligo le gritó a Coco que se fuera de allí de inmediato. Pero Coco, como si no oyera, empezó a registrar la habitación. Al verla acuclillarse de repente sin moverse, Caligo pensó que se había pasado de la raya y comenzó a ponerse nervioso. Pero Coco solo sonrió y dijo que no le importaba, porque ya había encontrado lo que necesitaba. Dicho esto, le dijo a Caligo que esperara tranquilamente a que lo rescatara, y que no hiciera caso a las palabras de la nodriza. Que no era una carga en absoluto, y que tampoco volviera a tomar esas medicinas por nada del mundo. Al oír pasos acercándose desde fuera, Coco salió por la ventana. Antes de irse, le aseguró que sin duda volvería. Las palabras de la niña inquietaron el corazón de Caligo. Al mirar atrás y ver a Caligo todavía en la habitación, la determinación de Coco creció aún más. Tenía que salvar a Caligo como fuera. Esta vez, Coco logró robar el frasco de medicina gracias a que las ratitas habían explorado la ubicación de antemano. Por eso, Coco no dudó en recompensarlas generosamente. Después, comenzó a pensar en su siguiente estrategia. Aunque podría denunciar directamente a la nodriza para detener su tratamiento y retrasar la enfermedad. Pero eso solo sería tratar los síntomas y no la raíz del problema. Justo en ese momento, Coco recordó una pista fugaz del futuro. El gran duque Libera había intentado de todo para suprimir esos arrebatos, y para ello necesitaba una magia antigua correspondiente a la magia oscura de Caligo. Pero Coco no tenía ni la más mínima pista sobre la magia antigua. El rey ratón le aconsejó a Coco que se rindiera. Se dice que los pájaros oyen de día y los ratones de noche, pero ni siquiera él había oído hablar de la magia antigua. Los ojos de Coco se iluminaron de inmediato. Siendo así, iría a preguntarles a los pájaros. Por la noche, Caligo le preguntó a la nodriza si podía salir a pasear. Antes de venir, su hermano mayor le prometió que podría salir, así que pensó que tal vez al salir podría volver a ver a aquella niña. Pero la nodriza se negó alegando motivos de salud, con una mirada llena de lástima. El gran duque Libera tampoco querría verte dañar tu propio cuerpo. Debes recordar que eres la única mancha de la familia, así que no importa lo agobiado que te sientas, no hagas nada por capricho. Caligo creyó sinceramente las palabras de la nodriza y volvió a acostarse obedientemente en la cama. Su hermano mayor era un poderoso espadachín mágico curtido en batalla, mientras que él ni siquiera podía salir, y mucho menos ir al campo de batalla. Caligo sacó el libro de cuentos de hadas que escondía bajo la almohada. El cuento trataba sobre una princesa cachorrita que derrotaba a una bruja malvada. Y salvaba al caballero gatito que estaba bajo una maldición. Caligo esperaba que algún día él también pudiera escapar del dolor como el caballero del cuento. La mañana siguiente, muy temprano, Coco y Russ fueron de compras a la ciudad. Russ elogió a Coco por lograr que su padre le permitiera salir. Resulta que durante el desayuno, Coco de repente propuso que quería ir a pasear por la ciudad. Cuando el duque le preguntó por qué, se puso tan nerviosa que tardó en encontrar una buena razón. Quería comprarles un regalo al duque y a la señorita Chloe. Al ver a Coco tan adorablemente desvalida, el duque por supuesto no tuvo corazón para negarse y aceptó. Chloe, que estaba a su lado, se dio cuenta de inmediato de que Coco mentía. Pero no la delató, solo le recordó que no hiciera nada peligroso. Considerando que Coco era solo una niña que no conocía el mundo, el duque ordenó a Russ que la acompañara para protegerla. Y al mismo tiempo le dio una generosa suma de dinero para que eligiera los regalos. Russ aún no había terminado de hablar cuando Coco de repente echó a correr en otra dirección. Russ la levantó en brazos de inmediato. Al ver que Coco quería ir a una cafetería para pájaros, decidió pasar por allí para matar el tiempo. Por fuera, solo era una cafetería normal, pero en realidad era un puesto de información. Quizás aquí podría oír noticias sobre la magia antigua. Russ dejó a Coco en el suelo y se giró para pedirle algo al empleado. ¿Quién lo diría? En solo un parpadeo. Al volverse, ya no vio a Coco por ninguna parte. Aprovechando el momento, Coco se escabulló al segundo piso. Al ver la escena en el interior, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa.
En la habitación había docenas de pájaros posados en perchas, entre ellos viejos amigos de cuando ella vagaba por las calles. Coco saludó con entusiasmo a la bandada de pájaros. Inesperadamente los alertó y la atacaron todos juntos. La niña gritó rápidamente que venía a pedir un favor. Luego la niña sacó del bolsillo un títere de serpiente. Era la insignia de Chocolate, el líder de los perros callejeros. Cuando ahuyentó a las malvadas sirvientas, Coco aprovechó para pedirle al rey ratón que lo encontrara. Al ver eso, el pajarito azul no tuvo más remedio que creerle. Luego Coco le contó toda la historia. La niña buscaba un antiguo artefacto mágico que pudiera controlar el descontrol de poder mágico. Por suerte el pajarito azul lo conocía. Es un anillo llamado la Melodía de San Philip, pero es extremadamente peligroso, así que Coco le suplicó que la ayudara. ¿Acaso no prometiste ayudar a los amigos necesitados? Al oír eso, el pajarito azul se quedó helado. Finalmente accedió a ayudar a Coco a buscar información. Cuando Coco se fue, los otros pájaros estaban muy confundidos. ¿Acaso nuestro líder no odia a los humanos? Resulta que Coco sin querer mencionó la verdadera razón por la que el pajarito azul creó esta red de información. Antiguamente, cuando fue atacado por humanos hasta casi morir, fue un perrito blanco quien lo salvó usando un poder milagroso. Después se hicieron amigos y se prometieron ayudar a los amigos que lo necesitaran. Ahora que alguien pedía ayuda en nombre de su salvador, por supuesto no podía negarse. Además, esta niña provenía de la casa del duque Aldous, así también podría aprovechar la oportunidad para investigar la verdad sobre la muerte de su amigo. Al llegar a casa, Coco fue regañada de inmediato por su hermana. Me dijeron que desapareciste sin permiso. ¿Qué significa eso? Coco se disculpó deprisa, pero afirmó que no hizo nada peligroso. Al ver eso, Chloe no siguió con el tema. Luego le recordó a Coco que fuera a ver al tigre espiritual. La niña corrió preocupada a la habitación y Dote acababa de examinar al tigre espiritual. Él tampoco entendía qué había sucedido. Claramente el cuerpo del tigre espiritual estaba sano, pero aún así apareció la marca de la muerte negra. A Coco le preocupaba que algo le pasara al tigre espiritual y justo entonces notó que caminaba inquieto por la habitación. De repente a Coco se le ocurrió algo, así que le dijo a su hermana y a Dote que salieran para poder hablar a solas con el tigre espiritual. El tigre espiritual dijo que ahora su cuerpo quería ir hacia el norte de forma incontrolable. Bruce dijo una vez que las bestias espirituales por instinto quieren acercarse a la persona con la que están marcadas. Así que Coco le preguntó al tigre espiritual las características de esa persona y cuanto más oía más se sorprendía. Todas las pistas apuntaban a Caligo. Apenas salió de la habitación, Coco fue directo a ver a Chloe. Esperaba que su hermana la ayudara. Al ver la mirada confiada de la niña, Chloe se ablandó y aceptó de inmediato. Al día siguiente, Chloe y Coco fueron a jugar a la pelota a la Villa del Norte. Aunque Coco de verdad quería jugar a la pelota con su hermana, en realidad era parte del plan para salvar a Caligo. Esta mañana recibió el antiguo artefacto mágico de los pajaritos. También oyó al duque decir que hoy era el último tratamiento para Teresa. Ahora solo tenía que darle el anillo a Caligo y contarle toda la verdad a su hermana para solucionarlo todo. Pero como hacía mucho que no jugaba con su hermana, Coco no pudo evitar emocionarse un poco. Justo cuando casi olvidaba lo importante, apareció de repente esa malvada mujer Teresa. Sus ojos todavía reflejaban arrogancia y obstinación. Apenas llegó empezó a burlarse de Chloe. ¿Qué haces aquí? ¿No pensarás aprender a escondidas cómo curo a Caligo o sí? Coco se enfureció hasta los huesos, pero la interrumpió con una gran sonrisa. El duque le regaló esta pelota y además le permitió jugar aquí con su hermana. Efectivamente, en cuanto lo oyó, Teresa palideció. No esperaba que esta mocosa se hubiera vuelto tan cercana al padre en secreto. Al sentir la hostilidad, Chloe puso a Coco detrás de ella y le dijo que no hiciera caso a sus palabras. Hay quienes siempre se creen en lo correcto y piensan que el mundo gira a su alrededor. Teresa de inmediato puso una cara de hipócrita. Hermanita, solo me preocupo por ti. Aunque haya habido un malentendido, no tenías que ser tan dura. Dicho esto, pasó al lado de Chloe. Cuando termine de curar a Caligo, definitivamente te ayudaré a ti. Total, una vez que termine hoy el tratamiento de Caligo, toda esa enorme fortuna caerá en sus manos. No solo podrá entrar en la casa del gran duque Libera, sino que incluso la posición de santa estará casi a su alcance. Comparada con ella, Chloe es solo una inútil que está a punto de perder todos sus poderes. Después de que Teresa se fuera, Coco tiró del borde de su vestido pidiéndole que no se enojara por esas palabras. Al oírla decir que en realidad no le importaba, Coco se sintió aliviada. Mientras tanto, en la sala de tratamiento, Teresa, cegada por la codicia, había enloquecido por completo, ignorando el estado del cuerpo de Caligo. Vertió todo su poder de luz en el cuerpo de él. Después de terminar el tratamiento, ella misma se debilitó tanto que casi se cae. Pero justo cuando pensaba que estaba a punto de obtener fama y fortuna, Caligo de repente tosió una gran bocanada de sangre, dejándola petrificada. Ella no podía creerlo y gritó exigiendo tratarlo de nuevo, pero en ese momento Caligo ya estaba al borde de perder el control de su magia. Al ver una niebla oscura que comenzaba a emanar de su cuerpo, Teresa ya no tenía ánimos para pensar en ser la santa e inmediatamente se dio la vuelta y huyó, y de paso culpó de todo a Chloe y Caligo. Dijo que ella lo había tratado perfectamente, pero Caligo se negó al tratamiento y de repente enloqueció. Viendo a la gente a su alrededor evitarlo como a la plaga, el corazón de Caligo se fue apagando lentamente. Pero justo en ese momento Coco de repente atravesó la multitud y corrió directamente hacia él. Fue entonces cuando Caligo entendió lo que significaban las palabras que Coco le había dicho: iré a salvarte. Para alguien como él, tan acostumbrado a las promesas vacías, era una sinceridad que nunca antes había escuchado. Por eso mismo él no podía soportar arrastrar a Coco al infierno con él después de empujar a Coco. Una oscuridad abrumadora surgió violentamente de la sombra bajo sus pies. Pero Coco no huyó, al contrario lo arriesgó con acento agudo todo y se abalanzó hacia Caligo. En un abrir y cerrar de ojos las siluetas de ambos fueron engullidas por la ola de oscuridad. Teresa, que estaba afuera, vio esto y entró en pánico.
Si la pérdida de control mágico no se manejaba a tiempo, crearía un espacio dimensional alternativo. Cuando la magia de la persona fuera de control se agotara, el espacio dimensional alternativo incineraría todo en su interior. Habiendo causado tal desastre, Teresa trató de reprimir el temblor de sus labios. Justo en ese momento, Chloe le preguntó dónde estaba Coco. Teresa aprovechó la oportunidad para culpar de todo a la niña y usarla como chivo expiatorio. De todos modos, Coco y Caligo estaban a punto de desaparecer para siempre allí dentro. Todo fue porque esa mocosa se lanzó de repente, haciendo que Caligo perdiera el control. Después de decir eso, ella fingió una expresión de dolor y tristeza. Al oír que Coco estaba en un peligro inminente, el corazón de Chloe se hundió por completo. Mientras tanto, dentro del espacio dimensional alternativo, Caligo, envuelto por el abismo de oscuridad, se había rendido por completo, pero de repente su mirada se posó en Coco a su lado mientras la sacudía para despertarla. La llamó tonta, preguntándole por qué arriesgó con acento agudo su vida para entrar aquí y morir con él. Después de decir eso, planeaba usar sus últimas fuerzas para sacar a Coco. Pero Coco se negó. Una vez que hacía una promesa, tenía que cumplirla. Dicho esto, le puso el antiguo artefacto mágico en la mano a Caligo. Prométeme que después de salir de aquí vivirás una vida más feliz. Tan pronto como se puso el anillo, Caligo sintió que el flujo incontrolable de magia comenzaba a calmarse. Coco sonrió y le dijo que tenía magia antigua incrustada que podía calmar el caos, aunque el corazón de Caligo estaba lleno de dudas. Lo que más lo sorprendió en ese momento fue este giro de los acontecimientos digno de un cuento de hadas. Coco le preguntó a Caligo si ya podían salir, pero el peligro aún no había desaparecido. Resulta que cuando perdió el control, Caligo usó su propio poder para reducir a la fuerza el espacio dimensional alternativo. Ahora su magia estaba casi agotada y mantener el espacio dimensional alternativo era una lucha inmensa. Dentro de poco ambos serían completamente aniquilados, aunque era claramente el momento más desesperado. Coco todavía estaba llena de confianza y le dijo que no se preocupara. Definitivamente podrían escapar juntos a salvo. Justo en ese momento el duque escuchó las noticias sobre Coco y corrió apresuradamente. Teresa inmediatamente se adelantó llorando y lamentándose. Todo fue porque esa niña irrumpió de repente. Si queremos darle una explicación a la casa del gran duque Libera, tal vez entregarles a la niña bendecida por los dioses podría calmarlos un poco. No solo Chloe se enfureció al escuchar esto, sino que incluso el duque raramente mostró su instinto asesino frente a su familia. Teresa, cuida tus palabras. Dicho esto, la ignoró directamente y ordenó de inmediato que comenzara el rescate al mismo tiempo que pedía refuerzos de la torre mágica. En ese momento Chloe se adelantó. Su magia de la oscuridad y la magia de las sombras de Caligo eran del mismo sistema, porque el estado de descontrol de Chloe aún no se había recuperado del todo. Pero la actitud de Chloe era extremadamente decidida. Inmediatamente después todos vieron a Coco y Caligo salir ilesos desde adentro, porque nunca había oído de nadie que sobreviviera a un torbellino de poder mágico. Al ver al tigre espiritual, Caligo se quedó atónito. Coco sonrió y explicó que en realidad desde el momento en que el tigre espiritual conoció a Caligo ya había dejado su marca. Ahora solo necesita completar el contrato para recuperar su poder mágico y volverse más fuerte. Caligo se sintió profundamente conmovido y le acarició la cabeza al tigre espiritual mientras susurraba. Las palabras de Caligo eran tanto una promesa como un juramento. Significaba que de ahora en adelante el tigre espiritual sería parte de su vida. Tras recuperar su poder, Caligo tomó la mano de Coco. Los dos y el tigre regresaron a la realidad. El duque le preguntó impacientemente a Coco qué había pasado. Que después de que el tigre espiritual y Caligo completaron el grabado la rescataron, diciendo que había otra razón por la que Caligo perdió el control. Todo fue porque esta mujer lo obligaba a recibir un tratamiento incorrecto. Cuando el propio Caligo habló para testificar revelando la verdad de que Teresa como candidata a santa no tenía ninguna habilidad curativa. Al ver que la gente a su alrededor comenzaba a sospechar y a susurrar, Teresa se volvió hacia el duque pidiendo ayuda. ¿No acabas de decir que Coco hizo que Caligo perdiera el control? ¿Por qué has cambiado de opinión ahora? Hablas sin fundamento alguno. ¿Cómo esperas que te crea? Pero en consideración a tus méritos pasados con la familia te confinaré en la Villa Bastide para que reflexiones. Al oír eso, Teresa se derrumbó en el suelo. Intentó explicar desesperadamente que no fue intencional. Soy una candidata a santa. Culpar a otros por el crimen de casi matar a Caligo. Solo porque eres mi hija que tu castigo es solo el confinamiento. Al ver a esa mujer malvada castigada, el humor de Coco mejoró al instante. Al oírlo, Coco se quedó perpleja y abrazó con fuerza a Chloe sin soltarla. Ahora que todo había terminado, solo quería estar con su hermana. Al ver que Chloe permanecía tan tranquila como siempre, Caligo se sintió un poco molesto, pero no supo qué hacer. Después de despedirse de Coco, él y el tigre espiritual abandonaron el lugar, pensando en todo lo que se había esforzado para salvarla. Coco no pudo evitar esperar qué tipo de elogio recibiría de su hermana. Te pregunto por qué hiciste algo así. ¿Por qué no valoras tu propia vida de esa manera? ¿Acaso hiciste todo esto solo para obtener el reconocimiento de los demás? Ella no sabía la razón por la que había hecho todo eso. La mano de su hermana acarició suavemente su rostro con una mirada llena de compasión. Mira, no estás herida aquí también.